Hola, bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Bluelip, donde vamos a hablar sobre nuestro último report llamado Dark Commerce, donde exploramos el mundo del cibercrimen y sus modelos de negocio. Mi nombre es José Miguel Esparza y soy responsable de Threat Intelligence en Bluelip. Llevo más de 12 años en el mundo de la ciberseguridad y más concretamente analizando malware y amenazas, en especial investigando y obteniendo inteligencia sobre botnets y los cibercriminales que las operan. Otra de mis funciones es mantener relaciones con colegas del sector de la ciberseguridad y del Threat Intelligence, y además también con diferentes cuerpos de policía a nivel internacional con los que colaboramos para luchar contra el cibercrimen. Bluelip es una empresa de Threat Intelligence española enfocada en la identificación de amenazas externas contra nuestros clientes. Para poder hacer esto, primero extraemos información de fuentes muy variadas como redes peer-to-peer, honeypots, sinkholes, repositorios de código, de documentos, foros y markets de la dark web, donde los cibercriminales intercambian información y venden sus productos. También analizamos malware que conseguimos de diferentes fuentes, incluyendo alianzas con otras compañías. Toda esta información que recopilamos la procesamos gracias a nuestros algoritmos de Big Data y de Machine Learning. Los enriquecemos con fuentes externas y con nuestras propias investigaciones internas, y las correlamos con los diferentes assets de nuestros clientes para proporcionar inteligencia sobre las amenazas externas que son importantes para ellos y solo para ellos. Esta inteligencia la proveemos a nuestros clientes a través de nuestra plataforma en el cloud llamada Threat Compass o a través de nuestro feed, pero también la compartimos en nuestra community, donde se pueden registrar libremente los usuarios. Nuestra plataforma Threat Compass es totalmente modular, pudiéndose adquirir desde un único módulo a todos ellos, siendo tan variados como la recuperación de credenciales o tarjetas de crédito, la monitorización de la dark web, búsquedas de documentos liqueados, protección de dominios o como el último módulo que se llama Threat Context, que es el módulo de Threat Intelligence que explicaré un poquito más adelante. Como decía antes, en este webinar os voy a hablar sobre el contenido de nuestro último report, Dark Commerce, donde explicamos el mundo del cibercrimen y en concreto sobre cómo ha evolucionado y qué servicios usan los cibercriminales para llevar a cabo sus campañas de malware. Iré un poco más en detalle en cómo los criminales consiguen el malware, cómo lo modifican y cómo comprueban si los antivirus los detectan. Y terminaré con unas conclusiones. Ok, ¿cómo ha evolucionado el mundo del cibercrimen? Un poquito de historia. En los años 80-90 no existía lo que hoy se conoce como cibercrimen, sino que había más bien grupos de hackers que se dedicaban a comprometer sistemas, muchas veces por diversión y por resolver nuevos retos. El final de los 90 e inicio del nuevo siglo fue la época de los gusanos, como por ejemplo el I Love You, el Morris, SQSlammer, virus que se autopropagaban infectando a más y más sistemas. Pero el objetivo seguía sin tener dinero de por medio. Se creaban virus para demostrar que podías hacerlo, que eras más listo que la industria de los antivirus, pero no se escribían virus para ganar dinero. En esa época había muchos antivirus y no tantos virus, como significa en la imagen de arriba de la foto. Esta foto es de Icarus, es bastante vieja, pero me gusta especialmente porque muestra muy gráficamente la evolución del malware y del cibercrimen. Allá por el año 2005-2006 fue cuando el troyano bancario Zeus nació. Fue de los primeros virus creados con el único objetivo de ganar dinero y de robar a los clientes de los bancos. Entonces se vendía en foros underground y fue en esa época y hasta más o menos 2010 cuando los troyanos bancarios se popularizaron bastante, creándose nuevos troyanos basados en Zeus, por ejemplo Citadel. Surgieron competidores como SpyEye y muchos otros que robaron mucho dinero a mucha gente. En esta época ya era diferente para las clases antivirus y ya no podían estar al día de todos los virus que se creaban, que es lo que muestra la imagen de la parte de abajo. En el año 2013 más o menos se creó el primer ransomware con cierta popularidad, llamado CryptoLocker. Un ransomware es un virus que cifra los archivos para pedir un rescate por el descifrado. En 2014, una operación llevada a cabo entre la policía de diferentes países y compañías de la industria privada terminaron con la botnet de CryptoLocker, pero se dieron a conocer los números de los millones que habían ganado los cibercriminales que estaban detrás de todo ello. Y entonces, como efecto colateral, se animó un poco a otros cibercriminales a que hicieran lo mismo. Ahí empezó el boom del ransomware, dejando los troyanos bancarios para los grupos más avanzados, mientras que los criminales oportunistas cambiaron de los troyanos bancarios al ransomware. Después de esto, después del ransomware, vinieron los virus que usaban los ordenadores para minar criptomonedas, para generar criptomonedas,
Y lo que tenemos hoy en día es una mezcla de troyanos bancarios, ransomware, cryptominers y muchos otros tipos de malware que no he mencionado, por ejemplo como los Stealers o los RATs, Remote Access Trojans. La creación de malware para ganar dinero generó la aparición de muchos servicios underground de apoyo a la creación de malware y su distribución. Para montar una botnet y ganar dinero hacen falta varias fases. Voy a comentarlo un poco desde el punto de vista del cibercriminal. Primero, obtener el malware. Después, asegurarse de que no lo detectan los antivirus. Distribuir el malware a las víctimas. Conectar a las máquinas comprometidas a las víctimas o robar las credenciales, probar que son válidas, realizar el fraude en sí y después, una vez que se tiene el dinero robado, hay que mover el dinero y sacarlo para poder disfrutarlo. Para todas estas fases existen infinidad de servicios en la Deep y Dark Web que te permiten que las cosas sean mucho más sencillas. Únicamente con Bitcoins u otro tipo de criptomoneda y con la posibilidad de acceder a la Dark Web es suficiente para que una persona sin conocimientos técnicos tenga una botnet funcionando en menos de una semana. Así que nos encontramos en el 2020. Lo que tenemos es que el mundo del malware y del cibercrimen es una industria ahora mismo. Y es una industria que está en auge y genera millones anualmente. Al igual que en un sector industrial cualquiera, como el sector financiero o el de seguros, hay proveedores, productos y servicios, canales de venta y clientes, pues en el sector, con comillas, del cibercrimen, tenemos exactamente lo mismo. En este caso, tanto proveedores como clientes son cibercriminales, solo que unos ayudan a los otros a cometer delitos gracias a los servicios y los productos que venden. Podemos encontrar servicios de alquiler de botnets. No necesitas crear tu propia botnet desde cero, sino que puedes pedir una prestada, digamos. Comprobación de que un malware no es detectado, como un virus total underground. Servicios de hosting a prueba de balas, o llamados bulletproofs, que cuando tienes tu malware bajado allá, pues van a ignorar o van a tardar mucho en responder cuando alguien reporta que un servidor suyo tiene malware, por ejemplo. También tenemos servicios conocidos como Paper Install, donde una vez que tienes el malware y periodo de pago cierto dinero en bitcoins o otras criptomonedas, los proveedores del servicio van a ejecutar tu malware en un número acordado de víctimas, así de fácil. Y esto es así porque normalmente estas víctimas ya están infectadas con un malware anterior que pertenece a una botnet y es controlado por los autores o digamos los que llevan a cabo este servicio. Entonces es muy fácil para esos administradores de la botnet poder ejecutar más malware en los sistemas. También existen servicios de apoyo al fraude como call centers o de falsificación de documentos. Y para cerrar el ciclo, pues también tenemos servicios que ayudan al cibercriminal para que pueda disfrutar de su dinero. Cuando roban a un cliente de un banco, por ejemplo, ese dinero acaba en una cuenta de otro banco. Pero ahora ese dinero tiene que llegar de forma limpia al cibercriminal. Para eso pueden contratar lo que se conoce como mulas, para que muevan su dinero o saquen el dinero de un cajero y después eso lo transfieran por otros medios al delincuente, ya sea usando criptomonedas, comprando productos y después vendiéndolos, que es lo que se conoce como reshipping, comprando otros elementos, por ejemplo oro y haciendo así que todo esto se puede englobar dentro de lo que llamamos el servicio de lavado de dinero o cash out. Todos estos servicios se ofrecen a través de unos canales de venta, donde todos los criminales acuden a comprar o vender. En la mayoría de los casos se usan markets underground, como un Amazon en la dark web, digamos, y foros underground, donde es difícil acceder si no conoces a nadie que ya está dentro del mundo del cibercrimen. En los últimos años también hemos visto que los delincuentes se han movido a usar grupos de WhatsApp, de Telegram o de Discord también. También se comercializa mucho usando comunicaciones privadas, normalmente a través de Jabber, ICQ, IRC o, como hemos comentado, WhatsApp, Telegram o Discord. En el caso de criminales no muy avanzados, se pueden encontrar anuncios no solo en la dark web, sino incluso en Facebook o YouTube. Estos servicios y productos los consumen tanto criminales que buscan robar dinero a empresas y personas, como grupos avanzados y financiados por gobiernos, que intentan hacer más fáciles sus operaciones o incluso que intentan confundir sobre quién está detrás de los ataques. Para combatir todo este mundo del cibercrimen, lo que hacemos en Blueleaf es ir a los canales de venta, a los markets, a los foros y monitorizar qué es lo que pasa.
Esto te da mucha inteligencia sobre quién vende qué, a quién, en qué foros o comunidades, qué actividad tiene esa persona en ese foro, si está activa en otros foros, desde cuándo, etcétera, etcétera. El tener monitorizada esta actividad da mucha información sobre cómo los cibercriminales interactúan y sobre las actividades de cada uno de ellos. Aquí unimos un poco la monitorización de Deep y Dark Web con el Threat Intelligence. Pero hay criminales que no se dejan ver en foros y que obtienen estos servicios a través de comunicaciones privadas, como he comentado antes, por lo que la monitorización de los canales de venta no es suficiente. En estos casos es donde entra el análisis de las campañas y del malware. Gracias al análisis de malware a gran escala, se pueden extraer metadatos y propiedades de cada muestra de malware. Por ejemplo, a qué servidor malicioso se conectan, qué claves de cifrado usan para realizar esa comunicación, para exfiltrar datos robados, a qué botnet pertenece e incluso a qué empresas u organizaciones tienen como objetivo. Una vez que tenemos todos esos metadatos para millones de muestras de malware, se pueden agrupar las muestras que pertenecen a la misma botnet o que usan la misma clave de cifrado, por ejemplo, para comunicarse. Y entonces ya tenemos localizada la botnet o una campaña, por ejemplo. Más tarde, se pueden analizar qué dominios o ISPs están relacionados con la campaña, si se han registrado los dominios por la misma persona o si usan algún patrón en el registro o en el path de la URL, por ejemplo. Esto nos puede ayudar a llegar a la conclusión de que el mismo criminal está llevando a cabo todas las campañas y seguir tirando un poco del hilo de ahí y crear perfiles. En este caso no estamos monitorizando la dark web, los canales de venta, pero estamos monitorizando la actividad del cibercriminal. Traqueamos su actividad, sus campañas y podemos crear un perfil igualmente. Ya sea de un tipo de criminal o de otro, desde Blueleap creamos perfiles para ambos en nuestro módulo Threat Context. Como comentaba antes, una campaña de malware normalmente empieza por conseguir el malware, modificarlo para hacerlo menos detectable, comprobar y testear que este malware lo detectan pocos o ningún antivirus u otras soluciones de seguridad. Y una vez que se tiene esto, ya se puede pensar en alojar el malware, distribuirlo a las víctimas, etc. Ahora me voy a centrar en las tres primeras fases: adquisición del malware, modificación y testeo, que es lo que cubre el informe que hemos publicado que se llama Dark Commerce. Es la primera parte de lo que consideramos habrá 2 o 3 partes más para cubrir todos los servicios que se ofrecen en el mundo underground y del cibercrimen. Vale, vamos con la primera parte, adquisición del código malicioso. Esto aplica también para phishing u otro tipo de código malicioso, pero nos vamos a centrar más en una campaña de malware. Un cibercriminal puede obtener malware mediante 3 opciones: escribiendo su propio código, contratando desarrolladores que lo hagan o simplemente comprando en foros y markets underground. Vamos con la primera opción, escribir tu propio código. Esta persona, conocida como Slavik, es un cibercriminal ruso que está en busca y captura por el FBI con una recompensa de $3 millones desde el año 2014. Slavik está relacionado con Zeus, uno de los primeros troyanos bancarios, y CryptoLocker, el primer ransomware que se hizo popular, que he mencionado anteriormente. Estoy mencionando a Slavik aquí, en esta parte de escribir tu propio código, porque es un claro ejemplo de esta opción para conseguir malware. Slavik es el creador de Zeus, escribió Zeus, es el programador de Zeus, y empezó en el mundo del cibercrimen como desarrollador de malware. Escribía malware y lo vendía como un kit en foros underground, aunque también lo usaba. Estuvo varios años haciéndolo. Su código se hizo público, surgieron competidores, se hizo muy popular y entonces decidió desaparecer de esa parte del negocio. Cambió su modelo de negocio. Dejó de vender malware, pero empezó a usar su propio malware, sin que otros lo pudieran tener, añadiendo funcionalidades más avanzadas para robar a clientes de bancos. Y no lo hizo solo, sino que buscó socios y formaron lo que se conoce como el Business Club. En este grupo de ciberdelincuentes, cada uno tenía un rol diferente. Slavik desarrollaba el malware, otros distribuían el malware, otros se encargaban del lado del dinero, etc. Como os decía, Slavik es un claro ejemplo de todas estas opciones para conseguir código malicioso. Desde la venta de malware en foros, que es lo que hacía inicialmente, a el uso de las habilidades de desarrollo de malware para enriquecerse uno mismo con su propio malware.
Sobre la opción de contratar un desarrollador de malware o de phishing, en el mundo del underground se pueden encontrar diferentes casos de este tipo, donde desarrolladores ofrecen casi cualquier tipo de desarrollo a medida, pidiendo un dinero extra si se quiere exclusividad y que el desarrollador no venda el proyecto a otros clientes. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Dr. Predator, un criminal que ofrece servicios de desarrollo que van desde hacer páginas de phishing, scripts, paneles de control o incluso diseño personalizado de las páginas web. El precio mínimo para este criminal es de $80 por trabajo y eso sin contar la exclusividad. Si se quiere exclusividad en el trabajo, entonces es más caro todavía. Dentro de la última opción que tenemos, ir a un foro underground a comprar malware, tenemos otras 3 opciones, dependiendo del modelo de negocio que sigan los criminales y dependiendo del tipo de malware que se quiera comprar. La primera opción, puedes comprar malware kits. Pagas un dinero en bitcoins, te dan el malware, normalmente junto con su panel de control, la parte del servidor, que tienes que instalar tú mismo. Y será donde se conecte el malware para recibir instrucciones o para enviar datos robados. En este caso, si algo no funciona, normalmente puedes hablar con el vendedor para pedir soporte, aunque en muchos casos no hay un soporte muy bueno, a no ser que hayas pagado unas veces o pagues un extra. En la segunda opción, puedes pagar una suscripción mensual o anual para tener nuevas versiones del malware y tener soporte, por si algo va mal. Como veis, en el mundo del cibercrimen funciona un poco parecido a las empresas legítimas, ¿no? Con este tema de las suscripciones. Y por último, se puede usar un proveedor de malware as a service. En este caso, tú no tienes que instalar nada y te lo dan todo hecho. Te dan el panel de control, te dan el malware, incluso en algunos casos hasta la distribución del malware y las víctimas, aunque normalmente la distribución del malware no está incluida en el precio. En cualquier caso, nos encontramos que sin conocimientos técnicos, pero con dinero, podemos tener una botnet en muy poco tiempo. Pagas mensualmente o anualmente y ya está. Es como si fuera Spotify o Netflix. En algunos casos, en vez de pagar con tu propio dinero, podrías llegar a pagar con tus beneficios o con parte de la información que se está robando, ya sean credenciales o tarjetas de crédito, por ejemplo. En cuanto a malware en venta, tenemos diferentes rangos de precios. Varían mucho dependiendo del tipo de malware, del tipo de modelo de negocio, etc. Ahora me voy a centrar un poco más en el malware que se usa para robar credenciales de los sistemas infectados. Tenemos Vidar o Raccoon Stealer, por ejemplo, que se venden por unos $200-300 al mes. O malware como Kpot o Predator, que se vende un módulo base por $65 y $150 respectivamente, pero ese precio se puede incrementar si se añaden add-ons o módulos que normalmente permiten robar un tipo de credencial concreta o amplían la funcionalidad del malware, por ejemplo para conectar a la víctima por RDP o usar la máquina infectada como proxy. Vale, hemos mencionado antes el hacer indetectable el código, ese malware que acabas de comprar. Esta sería la segunda fase. Aquí podemos comentar 3 soluciones principales: uso de packers y crypters, ofuscación del código y firmado del código. Vamos con la primera opción, el uso de un packer o un crypter. El objetivo de ambos es esconder el código original del malware poniendo una capa por encima que lo oculta. Para hacer una analogía, digamos que el código original del malware es un caramelo, un dulce, y el envoltorio es el packer o el crypter. Esto se hace porque los antivirus seguramente detectan muy bien el código original del malware, pero cuando está oculto, gracias a los packers y los crypters, entonces ya no es tan fácil. Para detectarlo en este caso, tendrían que detectar que ese packer o crypter es malicioso, y los packers y crypters suelen cambiar mucho, evolucionan constantemente para evitar esta detección y entonces para casos antivirus a veces es difícil detectarlos. La diferencia entre packer y crypter es que el packer normalmente usa compresión para ocultar el malware, mientras que el crypter usa cifrado de código. En este contexto se habla de fully undetectable, cuando los antivirus no pueden detectar el packer o el crypter. Y después, en cuanto a precios, pues existen packers y crypters públicos, pero que obviamente normalmente los antivirus lo detectan fácil. Y después existen los servicios underground. Como os decía antes, se puede pagar una única vez por hacer un malware indetectable, pero esto no durará mucho tiempo,
porque al día o a los 2 o 3 días normalmente los antivirus ya lo detectan, dependiendo de cómo se distribuye el malware. Los cibercriminales también pueden suscribirse a un servicio mensual o anual que siempre que mandas un malware para hacerlo indetectable, te devolverá un nuevo binario que no sea detectable en ese momento. Lo bueno de esto, entre comillas, es que el dueño del servicio siempre está trabajando en que su packer o su crypter sea fully undetectable. En estos servicios también se puede hacer todo a través de API. Puedes mandar el malware a través de API y se devuelve el nuevo binario que no detectan los antivirus también como respuesta a esa llamada. Aparte de packers y crypters tenemos los ofuscadores. Así como los packers, crypters se usan con ejecutables, los ofuscadores se pueden usar también con archivos de texto plano como código JavaScript, Visual Basic Script, macros de documentos Office, etc. La idea de los ofuscadores es transformar el código en algo difícil de leer, por lo tanto de analizar, usando diferentes técnicas como sustitución de nombres de variables y funciones, adición de variables o código muerto, cifrando cadenas de texto, etc. Existen muchos ofuscadores legítimos en el mercado y muy usados. Por ejemplo, con código JavaScript o Java, muy popular en apps para Android como Testword, por ejemplo. Los precios pueden variar mucho, dependiendo del tipo de ofuscador, si es legítimo o comprado en la dark web, si es un one-time o es una suscripción, etc. Que puede ir desde los $50 hasta los $3.000 de cosas legítimas. Por último, otro elemento importante a la hora de hacer que un binario sea menos detectable es la inclusión de un certificado digital en el propio binario, para confirmar que el binario es legítimo. Haciendo esto se evita que navegadores y el propio sistema operativo, por ejemplo, nos den avisos de que el binario no es legítimo o incluso que impidan que lo ejecutemos o lo descarguemos de Internet. Esto se hace con software legítimo también, para poder ejecutarlo en ciertos sistemas operativos, por seguridad, pero también lo usan los cibercriminales para evitar las detecciones y avisos al usuario. Existen certificados autorizados por organizaciones que son más sencillos, llamados OV, y después están los llamados EV, que dan un extra de confiabilidad y que necesitan de un token para poder firmar archivos, y son más caros, obviamente. Los primeros se pueden encontrar en un underground por entre $300 y $500, y los segundos pues van desde los $1.300. Según los propios delincuentes, merece la pena pagar por el certificado más caro, por el EV, porque el ratio de sistemas infectados cuando se usa un binario firmado con este tipo de certificado es mucho mayor. Una vez que se ha modificado un binario con un packer o un crypter, se ha ofuscado y se ha firmado digitalmente, el siguiente paso es comprobar que los antivirus no detectan el binario. Para ello existen servicios en el ecosistema de cibercrimen donde se pueden testear. Supongo que conocéis VirusTotal, un servicio donde se pueden subir archivos para saber si son maliciosos o no. Pues los cibercriminales tienen su propio VirusTotal. Este tipo de servicios se llaman No Distributed Scanners porque, a diferencia de VirusTotal, en este caso las muestras que se analizan no se envían a las casas antivirus como pasa con VirusTotal, por lo que los malos pueden estar seguros de que sus binarios no se filtrarán a los buenos antes de tiempo. En este tipo de servicios se pueden escanear archivos, pero también URLs y dominios. En el caso de URLs y dominios, lo que se hace es comprobar si un dominio o URL dado están incluidos en unas listas negras o blacklist de los diferentes proveedores de seguridad. No se analizan como tal. En cuanto al escaneo de archivos, existen dos tipos diferentes de escaneos. Los que se basan en comprobar la detección contra muchos motores de antivirus y donde el binario no se ejecuta, se analizan en estático. ¿Vale? Este sería el caso de VirusTotal, por ejemplo. Y después también los que se analizan ejecutando el binario en máquinas virtuales con diferentes antivirus instalados y se monitoriza si el antivirus detecta el malware o no, que es el llamado análisis dinámico. Obviamente el análisis dinámico es más fiable y se acerca mucho más a la realidad que un escaneo estático. También es más caro, obviamente. Como ya es habitual, estos servicios se ofrecen con un modelo de precios de pago por cada comprobación, pero también puede haber diferentes rangos de suscripciones dependiendo de las funcionalidades. El número de archivos que se pueden escanear al día, por hora, si son escaneos estáticos o dinámicos, etc. Los servicios gratuitos suelen tener su modelo de negocio en la publicidad. DeepCheck es uno de los servicios underground de escaneo de archivos más populares en la actualidad. Anteriormente había cosas como Scan4U, por ejemplo,
pero que se cerró por parte de las autoridades. Y D-Check ofrece tanto escaneos en estático como en dinámico, comprobaciones con motores antivirus en el cloud, uso a través de API, etc. Este es un ejemplo de un report que publicaron en un foro underground después de analizar KPOT. A la izquierda vemos el análisis en estático con los diferentes motores antivirus y a la derecha vemos análisis en dinámico, donde se puede ver cuánto tiempo se tarda en analizar el archivo, se ven screenshots de la máquina virtual que se usó y en algunos casos la pantalla de detección del antivirus diciendo que ha detectado el malware. En este caso vemos que los precios de los escaneos en dinámico runtime de D-Check pues cuestan 13 céntimos por un único check contra un único antivirus, mientras que vale casi $3 si lanzamos el check contra los 23 antivirus disponibles. Se puede pagar $25 al día por 25 escaneos, $35 por 40 escaneos, ambos usando la app. Como os decía antes, este tipo de anuncios y planes que se ofertan en servicios underground se parecen mucho a los planes que podemos ver en Netflix, HBO o Spotify. Ya estamos llegando al final de este webinar. Antes de terminar, es importante resaltar que una vez entendemos cómo los cibercriminales operan, cómo funciona la industria del cibercrimen y qué servicios y herramientas usan, nos va a ayudar a crear perfiles de los diferentes cibercriminales que nos pueden atacar, identificar trends y patrones de uso en el ecosistema del cibercrimen y poder defendernos mejor contra ataques dirigidos a nuestra compañía. Esto mismo es lo que hacemos a través de nuestro módulo de Threat Intelligence Threat Context, donde podemos filtrar los actores o cibercriminales que atacan a un sector industrial concreto o a una región concreta, como por ejemplo Sudamérica, Latinoamérica, Europa, Norteamérica, etc. En el detalle del actor veremos IOCs relacionados con el cibercriminal como hashes, IPs, dominios, además de sus objetivos, sus TTPs, sus técnicas, las técnicas que usan y mucha más información. Threat Context también incluye información sobre las campañas relacionadas con estos actores, las herramientas que usan, ya sean tools como Mimikatz o Metasploit, o malware como Clop o DoublePaymer, por ejemplo. Esta información viene de investigaciones propias, marcadas como TLP Amber, así como investigaciones de otros researchers, para intentar cubrir el máximo posible amenazas contra nuestros clientes. Esto es un ejemplo de tool usada por criminales y vendida en foros underground, ThreatKit. Esta información es un extracto del perfil de la herramienta donde damos contexto sobre lo que se vende, de qué trata la herramienta, qué precio tiene. En este caso, por ejemplo, es una información extraída de un foro llamado Exploiting, que es bastante conocido y bastante popular en el mundo underground. Las herramientas también se pueden relacionar con CVEs, con vulnerabilidades que explotan. Como vemos en la imagen, tanto en el perfil de la herramienta como desde la propia sección de CVEs que incluye Threat Context, podemos ver todos los CVEs relacionados con ThreatKit, así como exploit kits o CVEs usados por cibercriminales, ordenados por una puntuación o score propia de Blip y que es dinámica, cambiando cuando se trata de una vulnerabilidad muy popular, si es una vulnerabilidad remota, por ejemplo, o si tiene muchas menciones en foros underground o en noticias. También podemos ver qué actores usan la herramienta. En este caso vemos que tanto Cobalt Gang como el grupo detrás de TrickBot usa ThreatKit. Bueno, ya hemos llegado al final de este webinar, pero antes de acabar me gustaría hacer un pequeño resumen. Como he explicado ya, el mundo del cibercrimen ha evolucionado mucho en la última década y es una industria que sigue evolucionando y que genera muchos millones anualmente. Los diferentes servicios del mundo del cibercrimen hacen que sea muy fácil para gente sin conocimientos el convertirse en ciberdelincuentes. Existen servicios casi de todo, desde la compra de malware, la modificación, el testeo de la detección por antivirus, a la distribución, el lavado de dinero o cash out. Contra esto podemos usar Threat Intelligence, la inteligencia que obtenemos de monitorizar los canales de venta de estos servicios y de analizar malware y hacer tracking de campañas. Gracias a estos elementos podemos crear perfiles de actores y hacer un seguimiento de sus actividades y defendernos mejor. Por último, en el mundo de la ciberseguridad, la colaboración entre empresas e investigadores es muy importante. Hemos visto que los cibercriminales colaboran entre ellos, así que es imposible ganar la partida sin colaborar entre nosotros. Para ello hay iniciativas como la Community de Blip
que permite de forma gratuita estar al día de las campañas de malware e intercambio de IOCs, y es posible usar la sandbox que incluye también. Bueno, pues hasta aquí este webinar. Muchas gracias por asistir. Espero que haya sido informativo y útil. Hasta la próxima.